Pero entonces, este es como un pantallazo de la idea de Freeman. O sea, ¿cuál es la idea central en Freeman? La idea central es claramente que la cognición y el cerebro se comportan como un sistema dinámico, ¿no? Y más específicamente que la intencionalidad juega un rol fundamental en la constitución del ciclo percepción de acción y que la caoticidad es la forma en la que se instancia la intencionalidad. A través de la intención, sí. A través de la intencionalidad es que Freeman posteriormente va a comenzar a hablar de la conciencia, ¿no? Si ustedes saben, Freeman fue inspirador de personas que han trabajado la conciencia, digamos, y ni hablar de la Escuela de Chile y de Francisco Varela, ¿no es cierto? Aunque él se opone a la hipótesis de sincronía neuronal como explicación de la conciencia, básicamente porque él tiene una idea subcortical y la vamos a ver. La intencionalidad para Freeman tiene su origen en el sistema límbico, en el hipocampo principalmente, pero en varias estructuras límbicas que tienen que ver con el aprendizaje y la emoción, ¿no? Es decir, con esta idea de un organismo que construye el sentido a través del aprendizaje experiencial. Vamos a ver que en el fondo, a partir de estudios muy prototípicos, muy restringidos a ciertos ámbitos, como los del bulbo olfatorio, se hizo una hiperexpansión, digamos, a muchos otros estudios empíricos, y el modelo, la verdad, se portó bastante bien para muchos estudios, digamos. Y luego también se fue refinando. Pero lo para mí central en Freeman es esta idea, digamos, dinámica, entendida como dinámica, como principalmente como un sistema espaciotemporal que puede, digamos, en la cual interacciona la percepción y la acción continuamente a través de la intencionalidad. Y esa es como la nueva metáfora, digamos, que es la misma metáfora que tienen muchos sistemas dinámicos. Entonces, haciendo como una especie de análisis de algunos supuestos, uno puede decir que una teoría tiene un núcleo fuerte, ¿no es cierto?, no muy refutable empíricamente, y es lo que sostiene la teoría, ¿no es cierto? Este núcleo claramente está basado en esta idea de sistema dinámico, pero además está un poco restringido por un marco conceptual, ¿no es cierto?, que especifica algunos componentes. Por ejemplo, la idea esta de una comprensión espaciotemporal, no solo empíricamente, sino conceptualmente. El cerebro en sí sería una estructura espaciotemporal, ¿no es cierto?, de información. Básicamente basándose en modelos de ecuaciones diferenciales y, ¿no es cierto?, usando modelos topológicos no lineales. Y a nivel, digamos, más explicativo o más epistemológico, usando la idea de esta acción local a global, ¿no es cierto?, o circularidad causal, depende, digamos, en qué texto de Freeman, pero son ideas similares, pero la idea de emergencia, ¿no es cierto?, o una idea, un subtipo radical de noción de emergencia y causalidad global a local, ¿no? Y a la vez, mucho más tenue y más ambiguo, ¿no es cierto?, la idea de esta matemática instanciada en la cabeza, ¿no? Eso es bastante más sutil en Freeman. Pero también hay aspectos como complementarios, digamos, no centrales a la teoría, pero que tienen que ver con el conocimiento de dominio del área, y es la idea, bueno, de la intencionalidad, con una definición bastante somera de intencionalidad, claramente tomista, ¿no?, muy centrada en el ciclo acción-percepción y en la conducta creativa, digamos. Y a nivel cerebral muy basada en las interacciones entre el sistema límbico y la corteza. O sea, Freeman, por más que ha estudiado mucho la corteza, realmente sus aportes sustanciales son subcorticales. Y luego las extensiones empíricas que se han logrado, básicamente, Freeman trabajó muchísimo expandiendo el cassette model, y luego principalmente Cosma, ¿no es cierto?, pero muchos otros, Harter, desarrollaron también bastante esta idea de un modelo multicapas que exhibe dinámicas bajodimensionales cuando está actuando, por ejemplo, cuando está percibiendo, ¿no es cierto?, en las capas más altas. Lo que es importante es que esta teoría está muy, o sea, uno quiere entender bien a Freeman,
tiene que entender bien sus estudios iniciales. La idea del bulbo olfatorio y del cassette model son realmente una forma para entender crucialmente el marco teórico de Freeman. ¿Y eso por qué? Porque en la ciencia claramente siempre hay prototipos, ¿no? Que son casos como bona fide de aplicación de la teoría, donde los supuestos de la teoría se contrastan bastante bien empíricamente, ¿no? Pero lo que no está explícito en la teoría de Freeman, y que ustedes pueden discutir y que puede ser un punto de debate, pero en mi opinión es que básicamente hay realmente un proceso de analogía. No hay una inferencia lógica para decir que las propiedades de un sistema caótico son las propiedades del cerebro o que son las propiedades de la mente. Eso para mí realmente es un isomorfismo a priori para poder comparar herramientas de distintos dominios y que yo entiendo que es válido desde ciertos marcos de la ciencia, pero no es una demostración empírica y es lo que voy a tratar como de argumentar al final de la charla. Y hay aplicaciones al fenómeno, hay un modelo y hay algo modelado, ¿no es cierto? Y que básicamente la relación entre estos dos se establece a través de los prototipos, de estos casos de aplicación como más o menos básicos, digamos. Entonces, la idea nuclear es un sistema dinámico topológico con una ontología procesal. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, a diferencia del computacionalismo ortodoxo, se asumen todos los entes que estudian estas teorías, ¿no es cierto?, son entes que son procesos espaciotemporales. No nos interesa la neurona como doctrina de la neurona, ¿no es cierto? No nos interesa la hipótesis de la neurona abuela o de la neurona psíquica, sino que nos interesa cómo gritan en conjunto las neuronas, ¿no? O cómo ocurre el desarrollo de las neuronas. Es tiempo-espacio, son procesos, los entes básicos ontológicos de esta teoría, y no mosaicos totalmente aislados, por así decirlo, ¿no? También hay un supuesto que es restrictivo, que es el lenguaje de la cognición se entiende como sistema dinámico topológico, es decir, la memoria puede ser un atractor, ¿no es cierto? Y un proceso de la memoria instanciado en el cerebro es un atractor, es decir, el lenguaje del sistema dinámico pasa a ser el lenguaje del cerebro o el lenguaje de la mente, digamos. Y por otro lado, a nivel explicativo, los supuestos explicativos son estrategias explicativas de tipo emergentista, principalmente, ¿no es cierto?, de downward causation, o los aspectos más interesantes son de esta causalidad global a local, y estrategias más bien de tipo nomológico, ¿no es cierto?, derivativos, es decir, usar un modelo matemático, probarlo, compararlo contra los datos experimentales y hacer hipótesis. Este modelo se contrasta ¿contra qué? Contra esos fenómenos, ¿no? Los fenómenos que se ocupan en neurociencia cognitiva, en ciencia cognitiva, estas teorías son eventos sinérgicos, son eventos que el computacionalismo mucho no le interesaba, la coordinación entre percepción y acción, la coordinación sensoriomotora, ¿no? La coordinación que ocurre en fenómenos intencionales, que ocurren en fenómenos conscientes, siempre usando la metáfora espaciotemporal y aliándose muchas veces, no siempre, pero muchas veces con estos enfoques, por así decirlo, alternativos de la cognición, como de la cognición situada, el embodied cognition y demás. Y a partir de ese núcleo, digamos, y esa relación con estos eventos, siempre hay como una primera aproximación. En el caso de Freeman, claramente el bulbo olfatorio y sistemas caóticos hacia modelos de dinámicas espaciotemporales mucho más variados y hacia fenómenos cognitivos muy amplios como el significado o la conciencia, ¿no? Los prototipos en estas teorías, en general, siempre son simulaciones. Si uno piensa en el núcleo dinámico de la conciencia, el prototipo inicial fue una simulación. En el caso de Freeman fue una simulación. En las teorías de campo del desarrollo son simulaciones. En la sinergética de Haeckel fue el modelo HKB, ¿no es cierto? Es decir, en todos los casos, el éxito o fracaso de esta teoría depende de que se pueda hacer una buena simulación de un evento cognitivo relevante, ¿no? Yo hay cosas que no las quiero como especificar porque doy por descontado que ustedes las manejan, así que cualquier duda o cosas que no estén claras, me pregunten. Son usadas para explicar propiedades de los fenómenos cognitivos o cerebrales, pero no mucho más allá. Entonces vamos a ver
algunas críticas a este enfoque, al de Freeman exclusivamente, ¿no? Primero de todo, es más obvio la caoticidad, que ustedes deben conocer mucho mejor que yo, así que no voy a dedicar demasiado a eso, pero básicamente hubieron muchas investigaciones, digamos, empíricas, simulaciones, etcétera, aplicadas a medir caoticidad, ¿no? Exponente de Lyapunov, periodos dobles, medidas fractales, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que a nivel cerebral hay dificultades inherentes y fundamentales para medir caoticidad, ¿no? No para simularla, pero para medirlas sí las hay, y son, para algunos, como para Guevara o Frozen, son insalvables, digamos. Es decir, el nivel de ruido que existe en series de datos, por ejemplo, electrofisiológicos, excede mucho para lo que están hechos estos sistemas. La dimensionalidad de los datos, el largo, ¿no es cierto? Uno necesita series temporales muy largas, bastante bien. Eso en simulación se puede conseguir muy bien, en datos experimentales es difícil. Por otro lado, los resultados son bastante contradictorios, no son robustos siempre. Hay, especialmente los primeros estudios, ¿no?, que se hicieron, la gran mayoría, hoy no serían considerados válidos. Entonces, ¿existe el caos en el cerebro? Yo tiendo a pensar que sin duda que sí, pero las medidas que se han usado no son, al día de hoy nadie puede decir que, así que robustamente se lo haya demostrado, ni que sea un fenómeno total. Otra cosa es a qué nivel, ¿no? Porque está bien, uno puede decir, bueno, hay ramificaciones de las dendritas que tienen propiedades fractales, ok, pero otra cosa es decir, el eje exhibe una dinámica caótica. O otra cosa más aún es decir, el cerebro es un sistema caótico y, por ejemplo, logra la cognición a través de una dinámica caótica. Son preguntas que están a niveles de descripción radicalmente diferentes y que tienen implicancias radicalmente diferentes. Entonces, es por eso que Freeman de verdad que progresivamente deja de hablar de caos y habla más de neurodinámica, ¿no es cierto? Y hace, o sea, desontologiza el caos, especialmente en los últimos trabajos. El fenómeno del cerebro, ¿no es cierto?, nosotros lo estamos estudiando como una herramienta, los sistemas dinámicos. Esa distinción tiende a desaparecer muy fácilmente, es decir, no, es el verdadero objeto ya no es el cerebro, sino es el sistema dinámico del cerebro, digamos. Eso es una empresa claramente universalista, digamos, y otra empresa es una especie de holismo, ¿no es cierto?, de la idea de que la cognición o el cerebro son fenómenos que se comportan como una propiedad global, interactiva, que no funcionan aisladamente y que tienen ciertos aspectos que los vamos a ver a continuación. La idea de que lo complejo, ¿no es cierto?, es el explanandum, es el fenómeno, es esta idea el holismo, ¿no es cierto? Es decir, son dos ideas que están siempre entrelazadas en los sistemas dinámicos y no es mi intención pretender que haya uno o dos, sino que realmente son cosas que están mezcladas. Pero la idea, para analíticamente entenderlas, digamos, la idea de complejidad como explanandum lo que sostiene es que básicamente los eventos cognitivos o cerebrales tienen propiedades que son irreducibles, con niveles de emergencia o de supervivencia, dependiendo, ¿no es cierto?, del marco epistemológico desde el que se plantee, que tienen propiedades únicas, que existe una especie de ontología de nivel sucesivo, ¿no es cierto?, y que hay una especie de... Esta ontología es mucho más procesal, ¿no es cierto? Hay una persona que, tal vez ustedes lo han leído, que es Rosen, que básicamente define la complejidad de esta manera. Algo que es complejo es un evento que no se puede igualar a su simulación, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, un bulldog se puede simular a distintos niveles y uno puede simular distintas cosas, pero nunca va a haber un modelo que sea igual al bulldog, ¿no?, o que simule todos sus niveles. Esta idea de complejidad es la que está en esta especie de holismo, ¿no?, que el holismo tiene antecedentes muy remotos y ha sido muy cuestionado en la ciencia, pero vamos a ver que se redefine un poco en este fenómeno. Muchos otros, ¿no es cierto?, dicen, por ejemplo, la conciencia es un parámetro de orden de la actividad neuronal. Ahí lo que me interesa cuestionar del fenómeno, digamos, las perspectivas holistas, es la idea de downward causation de una forma ingenua o simple. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, podemos entender la conciencia como una especie
de parámetro de orden que produce cambios en la dinámica global, pero también cambios a nivel local en el sistema cerebral, es realmente un tema delicado. Y básicamente, ¿cuál es la idea? El cerebro, ¿no es cierto?, produce o hace emerger la conciencia. Entonces, básicamente podemos imaginarnos que hay una flecha causal, ¿no es cierto?, que va de un nivel basal hasta un nivel macro, ¿no? Pero a su vez, que dice Freeman, la conciencia produce cambios a nivel local, ¿no? Y es decir, son cosas simples. Por ejemplo, mi intención de tomar el vaso hace que yo mueva el vaso, ¿no? Eso es un caso de downward causation, en este sentido. En el mismo sentido, solo que aquí es mucho más allá. Y quiero llegar al punto, ¿no? Y para eso, con el trabajo de Lutz, que todos me imagino conocen ya, ¿no es cierto?, el trabajo de los meditadores, es un caso que básicamente se interpreta como downward causation. Las personas que sistemáticamente meditadores, ¿no es cierto?, si uno mide su actividad de sincronía de fase neuronal o otras medidas que ha usado Lutz, ¿no es cierto?, lo que encuentra es que hay cambios a nivel local, es decir, la conciencia a nivel downward causation produce cambios a nivel local. Es lo mismo que se puede plantear, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, Jasper y Penfield, hace más ya de 60 años, ¿no es cierto?, encontraron que un epiléptico, cuando estaba teniendo descargas epilépticas, si se concentraba y hacía un cálculo mental, ¿no es cierto?, se reducía el foco epiléptico. ¿Qué idea? Una propiedad global, la conciencia causa una reestructuración a nivel local. ¿Se entiende? ¿Sí? Todas la conocen. Bueno, el punto es que, ¿qué es causa? ¿Qué estamos entendiendo por downward causation? La idea de causa que más se usa en ciencia, ¿no? No es la idea aristotélica de causa eficiente, pero es la idea de que una entidad, ¿no es cierto?, produce un efecto en otra entidad. Una bola de billar golpea a otra bola de billar, ¿no es cierto? Entonces hay una entidad separada de otra entidad y hay un tiempo 1 y un tiempo 2, ¿no? Esta idea de causa se aplica masivamente en ciencia y sirve para explicar muchas cosas. Ahora, ¿es esta, la downward causation, es causa eficiente? Ese es el punto que a mí me interesa discutir. Si es causa eficiente, supongamos, ¿no?, en Aloquín, digamos, desde filosofía de la ciencia del emergentismo, que hay como un nivel basal, las neuronas, y un nivel macro o mental, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que en el tiempo 1, el nivel basal causa algo en un tiempo 2 en el nivel mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir, una convulsión causa pérdida de conciencia, ¿sí? Podemos hacer lo contrario, podemos decir, en el nivel macro, mi intención de mover el pie produce una descarga en mis neuronas motoras y yo, tiempo 2, muevo el pie, ¿no? Y uno puede hacer como una especie de intercausalidad continua, ¿no es cierto?, donde o la causa es local y va global, o la causa es global y va local. ¿Cuál es el punto aquí? Es que a mí me interesa argumentar que es inconsistente. ¿Por qué? En primer lugar, no hay una causa A, cerebro, que cause una causa B, mente, o viceversa, digamos. No es solo, mi crítica no se aplica solo a la downward causation, sino a la upward causation de la misma manera. Tampoco hay un tiempo 0 en donde solamente hay cerebro, tiempo 2 hay mente, o tiempo 2, o tiempo 1 mente y tiempo 2 cerebro. Es decir, dos aspectos clásico de la causa eficiente, en dos entidades, y la temporalidad de la flecha causal no están presentes en ninguno de los dos casos. Volvamos al ejemplo de Lutz. No es que hay un tiempo 1 solo cerebro que hace emerger la meditación que produce más sincronía, ¿no? Son simultáneamente. Son dos niveles de descripción diferentes, no son dos niveles ontológicos, no son dos entidades separadas, por ende no hay flecha de una entidad A hacia otra entidad B, por ende tampoco no hay entidades separadas. Debería ser extraña esta correlación a mayor, digamos, si estamos, supongamos que, lo cual hasta puede ser discutible, pero supongamos que meditación implica distintos grados de conciencia, más meditación, más conciencia, ¿no?
Si estamos viendo niveles de descripción de un mismo fenómeno, ¿no? Neurológicos y mentales, debería sorprendernos que a mayor conciencia, mayor cambios en la dinámica cerebral, o sea, son dos partes de un mismo fenómeno si uno lo asume desde esta perspectiva, ¿no? Y si no, ¿qué opciones quedan? Uno puede sostener una downward causation desde una perspectiva claramente dualista. Si uno cree que realmente hay cosas separables a cierto nivel, perfectamente se puede sostener. La verdad, de un monismo es muy difícil sostener, a no ser que uno entienda la noción de causa no como causa eficiente, y ahí se abren muchas posibilidades, ¿no es cierto? Una es la relación parte-toda, ¿no es cierto?, de causalidad, otra es la relación de causalidad, digamos, entendida pragmáticamente, es decir, en un sistema dinámico hay un montón de factores, pero yo, para entender un modelo de explicación, estoy aislando, ¿no es cierto? Así cuando decimos, sí, un gen causa tal enfermedad, estamos aislando el hecho que ese gen tiene que tener mecanismos dentro del organismo para que cause esa enfermedad, ¿no es cierto? Y en ese sentido es una explicación sistémica. Uno puede hacer como si fuese una explicación eficiente, ¿no? Pero no lo es, o al menos yo quiero sostener eso. Eso es una forma de salvarla, por ejemplo, King dice es la única forma tal vez, y él la desvaloriza notoriamente, yo creo que no, que es realmente tratable, pero bueno, hay supuestos epistemológicos que uno tiene que asumir para pararse de distintas posturas, ¿no? Por otro lado, ese era como, yo me interesaba mostrar algunos de los riesgos desde la perspectiva más holista, por así decirlo, del lado holista de la teoría del sistema dinámico de Freeman, ¿no? Hay otro lado que es el lado como la idea de complejidad, ya no como explanandum, sino como explanans. Es decir, aquí ya lo complejo no es el fenómeno, sino la herramienta, ¿no? Es decir, haciendo una caricatura, ¿no? Porque mi herramienta matemática es tan compleja y tan elaborada como el mundo real, es que yo los puedo igualar y yo puedo estudiar el mundo real con esta herramienta, ¿no? Es realmente una caricatura lo que estoy diciendo, pero si ustedes leen a Wolfram, pueden encontrar afirmaciones muy cercanas a esas, muy cercanas a ellas, ¿no? Básicamente Wolfram dice que la complejidad del modelo es igual al de la naturaleza, que con un conjunto de reglas universales se puede estudiar desde, no sé, el cosmos hasta la mente, hasta la biología, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí el punto de riesgo de este enfoque es ontologizar la matemática, ponerla en el cerebro, ponerla en la cognición, y que el lenguaje de la matemática, cuando en el fondo para mí, en mi opinión, no existe un nivel hegemónico, ni un nivel matemático, ni un nivel neurofisiológico, ni un nivel psicológico. ¿Por qué? Porque en el fondo yo soy un poco holista. No existe un único nivel o un único modelo que sea una copia de la realidad, o que sea la realidad, aunque sea ontológicamente la realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Co-construir, usar herramientas de un nivel con otro nivel y otro nivel, y aproximarnos pragmática y contextualmente de la mejor forma posible a predecir un fenómeno o describir sus variaciones, ¿no es cierto? Pero si nosotros pretendemos que lo simulado, ¿no es cierto?, es la simulación en sí mismo, que el fenómeno, ¿no es cierto?, es lo simulado, en mi opinión, es un cambio, un modo de conocimiento que tuvo sus antecedentes hace unos 60 años, ¿no es cierto?, y los modelos nomológicos deductivos clásicos, no los actuales, pero los clásicos, los iniciales, el modelo de Covering Lab, ¿no es cierto?, básicamente han sido modelos que han perdido potencia. Hoy en día poca gente puede asumirlo eso en muchas áreas de la ciencia. O sea, asumimos que tenemos niveles de herramientas, tocamos el piano con los dedos, ¿no es cierto?, con pinzas ajustamos las tuercas, pero no tocamos con la pinza el piano. Es decir, hay herramientas que sirven para ciertos niveles, y lo importante es la co-construcción de una teoría y no una especie de teoría maestra del universo, ¿no?, que es como lo que en algunas ocasiones se puede leer. Y voy a hacer otra caricatura, ¿no? Todos o casi todos pueden ver una persona caminando, ¿no?, o pueden imaginarse una persona caminando con un conjunto de puntos. La pregunta es, ¿en dónde está ese conocimiento? ¿Están los puntos? O sea,
el punto al que yo quiero atribuir es que nosotros como organismo tenemos una historia de aprendizaje, ¿no es cierto?, que nos permite percibir, muy a lo Freeman esto que estoy diciendo, ¿no es cierto?, el movimiento humano, el desplazamiento humano, ¿no? Si nosotros nos quedamos solo con la idea si dejamos afuera este conocimiento tácito, ¿no?, que nosotros estamos como organismo, estamos negando eso, simplemente esta atribución tácita, porque nosotros sabemos, hemos caminado y lo hemos visto caminar a lo largo de nuestra historia, ¿no es cierto?, podemos directamente percibir, no estamos así high level cognition, podemos percibir que hay una persona caminando. Para mí, cuando uno ontologiza las matemáticas, niega ese conocimiento tácito. Es decir, cuando yo estoy viendo un sistema dinámico topológico, ¿no es cierto?, y estoy diciendo que ese sistema dinámico topológico que tiene esta curva aquí es el cerebro, estoy negando todo este lado de la interpretación. Es que yo estoy mapeando conceptualmente ese sistema dinámico con la conciencia, con la cognición, con la interacción de iones, con lo que quieran, pero con otro nivel de cognición, y estamos haciendo una relación. Es decir, cuando uno niega eso, estamos asumiendo que las ecuaciones diferenciales, en el caso de Freeman, ¿no es cierto?, por sí mismas, sin ningún background de dominio, sin ningún conocimiento de dominio, sin ningún conocimiento tácito, tienen todo el conocimiento necesario para entender el cerebro, porque tienen todas las propiedades del cerebro. Ese es el punto, digamos, de riesgo, no tanto en Freeman, porque Freeman es mucho más democrático al respecto, pero muchas teorías dinámicas son muy explícitas en eso. Entonces, para sintetizar, ¿no es cierto?, hay como dos tendencias un poco contradictorias en Freeman y en muchos dinamicistas de la cognición. Básicamente hay como una idea holista, ¿no es cierto?, donde hay un lenguaje más pluralista, porque cada nivel tiene sus propias propiedades, ¿no es cierto?, porque hay emergencia, submergencia, los fenómenos son irreducibles, ¿no es cierto?, y el énfasis está puesto como que lo complejo es en este caso el fenómeno, ¿no?, el explanando, versus la concepción universalista que realmente no aspira a un pluralismo de niveles, ¿no? Es decir, cuando Wolfram habla desde el cosmos hasta no sé, la capacidad artística humana, ¿no es cierto?, está diciendo que en un conjunto de un lenguaje matemático más o menos simple yo puedo escribirlo todo, un lenguaje universalista, no es un pluralismo de juegos de lenguaje. El modelo explicativo, aunque puede usar el emergentismo, es básicamente una derivación matemática del fenómeno a partir de las propiedades del sistema dinámico, ¿no? Y en este caso se asume una idea mucho más ontologizada de la matemática. Y en este caso lo que es complejo es la herramienta. Ojo, yo no estoy diciendo que hayan universalistas versus holistas, ¿no? O sea, para nada. Si bien hay casos extremos donde uno pudiese como aislar estas dos tendencias están claramente superpuestas y ambas generan riesgo. En el caso del holismo o dualismo o holismo vitalista, ¿no es cierto?, y en el caso del universalismo, el sueño de un solo lenguaje que lo mega explique todo, ¿no? Bueno, esas son como dos críticas aplicables. Quisiera comentar algunos de los aportes más importantes de Freeman, ¿no? Y sobre todo aquí voy a hacer trampa y voy a decir de esos aportes cuáles me gustaron a mí, digamos, cuáles me han influido mucho más a mí. En primer lugar, bueno, la neurodinámica es un área que se ha hiper expandido y ya nadie sabe muy bien qué es la neurodinámica porque básicamente se usa neurodinámica para cosas muy diferentes, ¿no? Pero claramente la idea de un sistema no lineal espaciotemporal para entender la mente y el cerebro se le debemos al señor Walter Freeman, y hoy en día hay muchísimas aplicaciones que van desde la neuropsiquiatría, la clínica, los fenómenos kinestésicos, sensorio-motores, etcétera, etcétera, etcétera. Y propiedades globales a nivel neurobiológico y también propiedades globales pero micro del cerebro claramente parecen ser mucho mejor abordadas por los sistemas dinámicos, lo cual no significa que no haya problemas, pero claramente este es un nivel de aplicación muy objetal, muy claro de la neurodinámica que realmente es, en mi opinión, es un gran mérito. Walter Freeman ha influido a todos los contemporáneos
que hablan de incluso todavía de caoticidad cerebral, como Tisuda, Cosma, tal, ¿no es cierto? Básicamente no hay nada demasiado nuevo comparado con el aporte de Freeman. Pero hay otras cosas que a mí me interesa resaltar. Una es, Freeman ha puesto mucho énfasis en la idea de la conciencia, ¿no es cierto?, como esta construcción de sentido a través de la acción, ¿no? Y él tiene un modelo en donde el sistema límbico, a través del aprendizaje, ¿no es cierto?, del aprendizaje emocional, da forma a lo perceptual y lo perceptual a la vez da forma a esto, ¿no? Y en el fondo este modelo es un modelo muy interesante y a mí me interesa mucho porque me interesa un área del cerebro que es la ínsula, que no es un área que Freeman esté interesado, pero hay, digamos, ¿cuál sería el fenómeno importante que estaría planteando Freeman aquí? Es que hay una especie de regulación entre lo interno y lo externo, ¿no? Fuerte, es decir, la actividad ongoing de mi cuerpo y lo que está ocurriendo allá afuera, y cómo es la actividad con sentido lo que genera este ciclo perceptual, ¿no? Bueno, recientemente, principalmente liderado por el grupo de Cray, se ha mostrado que la ínsula es una de las áreas cerebrales que tiene mayores conexiones interoceptivas y esteroceptivas. Es parte de la corteza gustativa primaria, tiene una especie de corteza primaria visceral, pero tiene aferencias auditivas, olfativas, visuales, pero a su vez tiene muchísima modulación de procesos internos del cuerpo, y procesos autonómicos incluso, digamos. Por ejemplo, la regulación cardíaca, la muerte súbita se produce por lesiones. Nosotros hemos hecho una review en donde hemos mostrado claramente que las lesiones de la ínsula producen muchísimas manifestaciones muy diferentes, digamos, pero todas, o en gran medida la mayoría, ponen énfasis en esta regulación entre lo interno y lo externo, digamos. Cray ha ido mucho más allá y Cray sostiene que, digamos, la experiencia emocional se da por la interacción entre lo interoceptivo y lo esteroceptivo, y ello ocurre principalmente en la ínsula, ¿no? Realmente Freeman puso un aporte no muy marcado. La idea de intencionalidad de Freeman realmente permite integrar desde la psicología gestáltica con los aportes, por ejemplo, del ciclo perceptual, con aportes del embodied cognition, desde una forma bastante simple, y es esta idea de continuidad del sentido en base a la acción, ¿no? Bueno, y ahora a mí me interesa muchísimo la idea de intencionalidad, pero mi idea de intencionalidad es mucho más promiscua que la de Freeman, y básicamente tiene que ver con esta acción con sentido. Para mí es algo simple, pero que en ciencias cognitivas no cambia radicalmente las formas de aproximarse. Por ejemplo, uno puede entender intencionalidad, ¿no es cierto?, como esta acción del organismo con un propósito, ¿no? Pero también, por ejemplo, cuando en la intersubjetividad, cuando estamos conversando, ¿no es cierto?, construimos un significado a través de la acción. Eso es intencionalidad al nivel de hacer sentido, ¿no? O cuando, por ejemplo, yo estoy trabajando como organismo separado, pero por ejemplo, con una computadora, yo tengo una memoria externa, que no soy yo, ¿no? Pero imagínense lo mal que yo hubiera hablado si no tuviese una computadora que me funciona como memoria allá afuera. Es decir, hay una especie de ecología contextual. La cognición se da en un contexto, ¿no? Y esta idea de contexto con sentido o acción con sentido, para mí fue muy productiva. La idea de Freeman, si ustedes piensan en inglés, muchos de ustedes habrán leído su libro Acción de Masas, ¿no?, que es del 74, yo creo. Básicamente resume todas las ideas dinamicistas, o casi todas las ideas dinamicistas que vienen hasta ahora, digamos. Realmente él fue un pionero, influyó profundamente en conceptos específicos, tanto a un nivel metodológico, porque de verdad que hizo diseños a nivel de electrodos implantados únicos para su época, como a un nivel de análisis matemático, sin lugar a dudas, como a un nivel conceptual. Él realmente hizo una revolución, y es el creador de la neurodinámica. La idea de intencionalidad de Freeman para mí es un aporte único y muy importante, porque va más allá de la idea de intencionalidad como se entiende en ciencias cognitivas, ¿no?, que se entiende como esta
ciertas propiedades que se atribuyen a un agente, digamos, y son muy diferentes de la idea atomista de intencionalidad. Porque él ha puesto un énfasis muy marcado en la corporalidad y en la cognición situada, ligada a una acción con sentido, digamos, que es pionera para su época y para el área desde donde él trabajaba. Él trabajaba con electrodos implantados en animales. Y la idea de aproximar distintos niveles de descripción. Si bien Friedman en cierto momento parecía un ontologista, digamos, en la práctica nunca lo fue, nunca lo ha sido, al contrario, él utiliza mucho conocimiento de dominio, digamos, para construir su argumentación. Así que bueno, eso yo creo que sería buenísimo si tienen preguntas, y de paso quería invitarlos, ya que estoy acá, al lanzamiento de este libro el 5 de noviembre. Viene especialmente porque viene Jan Dessety, que es un investigador muy importante. Él fundó con Jeanneret la línea de la teoría del control motor y la teoría de la resonancia motora. Luego él siguió avanzando, estudió la empatía, trabajó muchísimo. Fue uno de los que promulgó la idea de Mirror Neurons y hoy en día es uno de los que más fuertemente ha criticado la idea de Mirror Neurons. Y es realmente una persona muy interesante, dirige el centro de Social Neuroscience más importante del mundo. Así que bueno, están invitados, es con cupo limitado, pero es gratuito, así que los que quieran ir, les tienen que escribir. Se le va a dar un aplauso. Bien, nos vemos el próximo viernes en otra conferencia. Recuerden los trabajos